Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio con el seminario. Pues Ujú. muchas gracias por su asistencia a esta segunda sesión del seminario de análisis numérico y modelación matemática. En esta ocasión es mi grato placer presentarles al doctor Roberto Bernal Jaqués. Bueno, pues el Ujú. doctor Roberto Bernal es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México y recibió el doctorado en ciencias en física en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizando su tesis doctoral en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM bajo la dirección del doctor Renato Lemus. Además, colaboró como investigador postdoctoral en el grupo de química teórica de la Universidad de Turín bajo la dirección del doctor Roberto Dovesi durante más de un año. Ha estado involucrado con el desarrollo de software en varios proyectos de desarrollo a nivel industrial, así como de software científico, y también hizo estudios de maestría en ciencias de la computación en la Fundación Arturo Rosenbluth. Ha impartido docencia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en las facultades de Química e Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Coajimalpa, donde ha dirigido, bueno, de todo este trabajo ha dirigido dos tesis de doctorado, dos de maestría y 12 proyectos terminales de las licenciaturas de Matemáticas Aplicadas y de Ingeniería en Computación, además de otros trabajos que se encuentran en progreso actualmente. La investigación del doctor Bernal se ha centrado en diversas áreas, como son el estudio de la dinámica en redes complejas, la física matemática, la fisicoquímica teórica, las matemáticas aplicadas y la computación, y últimamente ha emprendido el estudio de propiedades moleculares usando aprendizaje de máquina. Actualmente tiene publicados 29 trabajos en revistas indizadas internacionales y 3 capítulos de libros. Y bueno, el doctor Bernal pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 desde el 2010 y ha sido distinguido como profesor con perfil deseable desde el 2011 hasta la fecha. Y en esta ocasión nos va a platicar acerca del papel de las métricas de similitud, la codificación de información y la inteligencia artificial en el descubrimiento de nuevos materiales y fármacos. Entonces, bueno, pues adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores por su invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes compartiendo uno de mis trabajos que hemos estado realizando con algunos colaboradores aquí en la UAM Coajimalpa. Este es un trabajo que tiene que ver, digamos, con varias áreas. Esencialmente, bueno, son matemáticas aplicadas y modelos matemáticos y que también, digamos, tienen una aplicación o una aplicabilidad directa con la química. Entonces, bueno, pues es una investigación con matices interdisciplinarios, pero que básicamente, digamos, digamos, lo fuerte que puede caracterizar digamos, a este modelo pues, son las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero a motivar de qué se trata, por qué tenemos este problema o de dónde surge este problema, ¿no? El problema surge básicamente de que en los últimos 20 años la humanidad se ha dado a la tarea de, pues, estar fabricando in silico, es decir, no es que haya una síntesis o una realización material de estas moléculas, se ha estado dando a la tarea de estar, digamos, diseñando nuevas moléculas, ¿no? Y estas nuevas moléculas, pues se tienen, pues, datos muy precisos de cómo son estas nuevas moléculas. También se han hecho algunos cálculos mecánico-cuánticos. Entonces, el problema es que, bueno, el problema surge de que estas bases de datos han crecido enormemente, ¿no? Por ejemplo, tenemos una base de datos que se llama GDB17, tiene 166.443 millones de moléculas orgánicas. Tenemos GDB13 con 977 millones y GDB11 y digo, entre otros bases de datos, ¿no? Estas bases de datos contienen un montón de datos de moléculas orgánicas, de moléculas, bueno, depende qué tipo de bases de datos tengamos, pero digamos que el espacio químico ha crecido enormemente, ¿no? El espacio químico se ha vuelto masivo. Entonces, aunque ahí puede haber aplicaciones muy importantes para todos los seres humanos, a lo mejor ahí están la nueva cura del cáncer, los nuevos materiales, a lo mejor ahí están el nuevo material para hacer celdas solares, pues es muy difícil la exploración. ¿Por qué? Pues porque aunque se tiene ya toda una maquinaria, digamos, que viene de la fisicoquímica cuántica, donde ustedes pueden caracterizar un material y ver sus propiedades haciendo cálculos electrónicos, pues el problema está en que, bueno, el problema básico es que hay tal cantidad de moléculas en el espacio químico y sigue creciendo, ¿no? Digamos, aquí nada más es una fracción, estoy ilustrando con el GDB17,
digamos, ha crecido tanto el espacio químico que se vuelve imposible, al menos con lo que se cuenta ahora como maquinaria para hacer estos cálculos, se vuelve imposible calcular, pues con cálculos de primeros principios, cálculos cuánticos, se vuelve imposible poder calcular, digamos, eh, todas las propiedades físico-químicas que tendrían estas, pues miles de millones de moléculas. Entonces, ese es uno de los problemas que ha surgido en los, digo, en los últimos años. A mucha gente trata de darle estructura al espacio químico de diferentes formas. Es un espacio masivo, es un espacio muy grande. Digamos, aquí nada más estamos citando estos bases de datos como GDB17, GDB13, GDB11, pero hay muchas más bases de datos que dan cuenta de miles de moléculas. Algunas han sido sintetizadas, algunas jamás han sido sintetizadas en la Tierra, pero sí se tiene la certeza de que, digamos, por cálculos mecánico-cuánticos se puede tener absoluta certeza de que estas moléculas, pues podrían, digo, son moléculas estables y que si alguien las sintetizara, pues las podría obtener en un principio. También obtenerlas, y es decir, estudiarlas experimentalmente, pues es poco menos que imposible, pues por la misma razón. Son miles de millones de moléculas y hacer, digamos, una síntesis de estos miles de millones de moléculas, pues es algo un poco hasta la fecha impensable con lo que se tiene como herramientas para hacer síntesis química. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha hecho, a qué han recurrido los seres humanos para poder resolver el problema? O sea, el problema es yo tengo un montón de moléculas que tienen además, por razones de espacio, las bases de datos solamente tienen pues cadenas como estas que ven así, que ven aquí. Cada una de estas, digamos, cada una de estas cadenas que ustedes ven, se llaman SMILES y es la nueva codificación que usan los químicos, donde dan cuenta de cuántos átomos de carbono, que si bromos, que si nitrógenos, que si son enlaces dobles sencillos, que si son una ramificación, etcétera. Y entonces, de alguna manera, en estas cadenas está retratado pues la estructura molecular. De hecho, a partir de estas cadenas que se llaman SMILES, se podría en un principio reconstruir la molécula. También lo podemos ver desde el punto de vista de la lingüística, o sea, o hacer un estudio, digamos, de este tipo de cadenas y ver si podemos encontrar, digamos, alguna similitud entre ellas. Bueno, ahorita vamos a pasar al problema de la similitud, pero lo que estoy tratando de decir en este momento es que, pues, uno de los grandes problemas es que estas moléculas, lo único que se tiene, esta es una molécula, por ejemplo, esta es otra. El único dato que se tiene es estas cadenas, estos smiles, y entonces pues se puede reconstruir, como les dije hace un momento, la estructura, pero no se sabe más, no se sabe si son solubles en agua, si tienen tales o cuales propiedades físico-químicas, electrónicas, etcétera. No se sabe nada, simplemente se sabe que esta es la estructura. Bueno, entonces lo que han hecho los humanos o lo que hemos hecho los humanos es básicamente recurrir al Machine Learning. Aquí, pues simplemente nomás recordando a ustedes que hay varios tipos digo, no solamente hay aprendizaje supervisado y no supervisado, también hay otros tipos de aprendizaje, pero básicamente el aprendizaje supervisado, pues es un aprendizaje donde tenemos un modelo y el modelo lo estamos entrenando con datos que están etiquetados y de los cuales pues se conoce. Si por ejemplo le estoy dando fotos de un perro a una red neuronal, pues le estoy dando la etiqueta de que es un perro para después darle una foto que nunca ha visto el modelo y que me pueda clasificar correctamente. A lo mejor me dice, pues este perro es un terrier o es un gran danés o yo qué sé, ¿no? Pero entonces el aprendizaje supervisado básicamente son modelos que se basan en datos etiquetados. Y también tenemos el aprendizaje no supervisado. Cuando hable del aprendizaje supervisado, vamos a empezar un poco a ver por qué se ha pensado en esto como una solución, tanto el supervisado como el no supervisado, por qué se ha visto esto como una solución del problema de darle, digamos, alguna coherencia a digamos, al espacio químico que es tan masivo, pues es un espacio donde aparecen miles y miles y miles de moléculas, pero no hay ninguna coherencia en este espacio. Entonces, simplemente lo que les decía yo es,
se recurrió a este aprendizaje supervisado y no supervisado. En un momento vamos a entrar en detalles de cómo se ha recurrido. Les decía yo que el aprendizaje no supervisado descubre pues patrones ocultos o agrupamientos en los datos. Dice, bueno, estos datos tienen algunas cosas en común, no tenemos etiquetas, pero pues por ejemplo podemos agruparlos de alguna manera porque tienen algunas cosas en común. Aquí viene una descripción un poquito más precisa de lo que es el supervisado, pues involucra algoritmos de entrenamiento en un modelo, que puede ser una red neuronal, usa datos etiquetados, como decíamos hace un momento, y desde un principio, pues los resultados cuando entrenas, pues son conocidos, ¿no? Y eso, pues te ayuda después a corregir tu modelo. La meta del entrenamiento es enseñar al modelo a predecir las salidas usando los datos de la entrada. Cuando el modelo es entrenado, pues los pesos son ajustados, hay una serie de pesos o parámetros que se van ajustando y para eso usas como criterio la minimización de una función, que es una función casi siempre que tiene que ver con la entropía cruzada y que en el fondo lo que está haciendo es disminuyendo, digamos, hay una distancia de Kulben-Leiber que es lo que hace que, bueno, pues esta se vaya abatiendo a partir de que se minimiza la función de costo. Usamos también descensos de gradientes para alcanzar los mínimos, entre otras, digamos, entre otros herramientas que nos permitan encontrar los mínimos. No es el único el descenso del gradiente, de hecho es el que menos se usa, sino son, pues son sucedáneos del descenso del gradiente. Aquí, bueno, pues tratamos de ilustrar con esta figura. Aquí está un gatito, bueno, aquí entrenas con las etiquetas y al final, pues el modelo alcanza a distinguir entre perros y gatos. En el aprendizaje no supervisado, como decíamos, los algoritmos van agrupando en clases los datos que comparten ciertas características similares. Los datos no están etiquetados, ¿no? El aprendizaje no supervisado es usado para hacer clústeres y que de alguna manera identifican la similitud. Aquí ya sale la palabra similitud entre los miembros de un conjunto y bueno, también tienes que usar distancias que generalmente no son euclidianas para medir esta similitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo real de un conjunto de números o de dígitos del 0 al 9, donde pues se ve que sí se puede lograr una distinción simplemente haciendo aprendizaje no supervisado, ¿verdad? Entonces, pero aquí llegamos a un punto, si vamos a usar aprendizaje no supervisado, una cosa que puede surgir como pregunta es, y bueno, ¿y cómo vamos a representar, digamos, los datos que queremos clasificar, ¿no? Es un problema que no es un problema trivial, por ejemplo, en el caso de los perros y los gatos, pues lo que se hace simplemente se dan las fotos en forma, los píxeles de las fotos, y con eso, digamos, es la herramienta o la materia prima con las cuales las redes neuronales o los modelos empiezan a funcionar. Pero hay problemas que no son tan triviales. Por ejemplo, si yo tengo una molécula, ¿qué le doy de la molécula? Le doy esa cadena y para que me la empiece a diferenciar de otras cadenas, esas cadenas que vimos que son los smiles, o qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a representar estas, precisamente, digamos, los datos de una molécula? ¿Cómo hago lo que se llama la representación pues de preferencia, y eso es lo deseable, una representación matemática de una molécula? ¿Cómo puedo, digamos, de alguna manera tomar y tener todas las características que tiene una molécula en un vector o en un tensor, en una matriz? Ese es el problema, es uno de los problemas reales. Porque si yo quiero clasificar y agrupar, digamos, con, digamos, bichos que son similares, pues bueno, de alguna manera tengo que primero resolver el problema de la representación, que cómo voy a representar, con qué datos voy a representar, digamos, el bicho que me preocupa. Por ejemplo, una molécula. ¿Cómo voy a representar esa molécula? Voy a dar los enlaces, voy a dar los átomos, voy a dar qué. Bueno, este es un problema que pues tiene ya un tiempo, tiene una larga data en química, donde se han usado, por ejemplo, datos que tienen que ver con enlaces, con las cargas, con distancias entre cargas, y bueno, ha dado lugar a toda una serie de datos que se llaman los fingerprints o las huellas digitales de la molécula. Algunas funcionan mejor que otras, pero el problema es que no se ha llegado, bueno, todavía no se sabe con certidumbre que, pues, tienes que tomar este dato y luego este, pues eso no existe. Simplemente
el problema de la representación sigue ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a representar? Bueno, pues entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos unos clústeres de moléculas y entonces lo que ustedes pueden ver es que pues sí se van agrupando y a lo mejor aquí hay muchísimas moléculas que tienen características similares en cada uno de estos clústeres. Pero bueno, entonces las moléculas similares suelen compartir pues ciertas propiedades, ¿no? Y lo que pasa es que ya se tienen algunas métricas que nos dan alguna idea de cómo comparar, ¿no? Pero el problema sigue siendo, bueno, ¿y qué vas a comparar? ¿Cuál es la representación que vas a usar de la molécula? Porque a lo mejor tienes ya métricas para hacer digamos, comparaciones o ver qué tan símil es algo a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, una molécula, qué tan símil es a otra molécula. Pues de eso también depende de qué tipo de datos tengas, si son continuos, binarios, categóricos. De la escala, sí, también pues es a veces necesario hacer una normalización, la interpretabilidad, qué significa similar en tu contexto, qué va a ser similar. Similar va a ser cercano, similar va a ser que el coseno es pequeño y vas a tener una proyección grande de un vector sobre otro vector, pero pues para eso primero tendrías que tener un vector que represente a la molécula. Y entonces, y bueno, pues la otra cosa que tienes que tomar en cuenta es si vas a calcular este tipo de métricas, pues también tienes que hacer algo que se pueda realmente calcular, o sea, tienes que tener una propuesta que se pueda calcular. Los costos de cálculo para grandes moléculas, digo, perdón, para grandes números de moléculas, pues va a costarte y entonces tienes que tener algo que realmente te ayude. Bueno, entonces hay un montón de métricas, el coseno, la euclidiana, Pearson, hay muchas. Y en computación se están usando cada vez más porque lo que se hace últimamente, por ejemplo, con ChatGPT y todos estos programas que son tan populares, es se representan no solamente las palabras, sino las oraciones con vectores, ¿no? ¿Y eso cómo se logra? Bueno, se logra básicamente dando ciertos valores numéricos a cada una de las palabras. Hay toda una tecnología que se llama Word2Vec y entre otras, ¿no? Hay otras, también hay autoencoders, hay un montón de, digamos, en el tratamiento del lenguaje natural hay un montón de técnicas que nos ayudan a codificar lo que sería digamos, cadenas o oraciones, ¿no? Y entonces estas oraciones pues van a tener una representación donde las palabras no solamente van a importar, como se decía antes, por cuántas veces están presentes tal o cual palabra, sino la cosa va ya mucho más allá, sino también tiene que ver qué posición ocupas en la oración, cuál es tu contexto, quién va antes ahí detrás de ti, etcétera. Todas esas cosas son las que finalmente llevan, perdón, a establecer una codificación de las oraciones. Y después se pasa a los problemas semánticos, de que si esta oración que yo representé con este vector es similar, bueno, es cercano, su coseno me dice que pues tiene una gran proyección una sobre la otra. Bueno, ok, pero el problema es, y digamos, tienen la misma significancia, tienen el mismo significado, o sea, llegas a problemas semánticos, ¿no? Entonces, tienes que checar que todas estas cosas de alguna manera, pues, no se dejen de lado y que tienes que tener en cuenta este tipo de cosas, porque pues, el manejo semántico de las oraciones también va a ser muy importante. Entonces, normalmente lo que se hace es, se entrenan modelos, ¿no? Y esos modelos pues les dan miles de oraciones y la máquina va teniendo que aprender qué viene antes y después en ciertos contextos y entonces dice pues yo voy a adivinar que después de esta palabra sigue esta y antes de esta palabra hay esta y mis dos vecinos anteriores son estos. Entonces vas entrenando a las máquinas y entonces vas haciendo que la máquina de alguna manera sepa, ¿no? Y bueno, pues vas dándole valores, ciertos valores numéricos a esto. Bueno, entonces, lo que estoy tratando de decir es que ya hay gente que se ha ocupado de hacer representaciones, no solamente de moléculas, sino de oraciones, de otras cosas. Digo, esto va a llevar a nuevas bases de datos, porque cuando ya tengamos, por ejemplo, cuando ya tengamos, por ejemplo, la descripción de alguna persona, ¿no? Pero en base vectorial, en una base vectorial, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que tú vas a poder comparar qué tan similar es un perfil a otro perfil. Y eso, pues bueno,
o qué tan símiles una cosa a otra, y esto pues ya no va a ser las típicas bases de datos que andan por ahí. Va a haber bases de datos que van a estar dadas en términos de similitud, ¿no? Entonces esto pues es un camino prometedor donde mucha gente está metiendo muchos esfuerzos, mucho dinero y sobre todo, volviendo al caso de las moléculas, pues también, porque en el caso de las moléculas, lo que pasa es que si tú tienes un medicamento que a lo mejor está patentado y que ha dado grandes resultados, pues tú lo que quieres es algo que se parezca, que a lo mejor ya está en ese espacio químico que es vasto y tú puedes buscar por ahí algo que sea similar, como el doctor Simi, ¿verdad? Entonces, y bueno, esto te va a permitir, pues, darle la vuelta a estas patentes, fabricar, descubrir nuevos medicamentos, todo esto. Entonces, es un problema que no es un problema menor. Entonces, el problema de las métricas tradicionales con moléculas es que no consideran las correlaciones entre los descriptores. Hay muchas cosas que describen a una molécula. Por ejemplo, qué átomos tenemos, cuáles son los enlaces, etcétera, ¿no? Y hay pues un sesgo a que pues, las cosas se hagan con moléculas pequeñas, se hacen bien o se hacen más o menos bien, y luego muy a menudo fallan al capturar relaciones estructurales más sutiles, ¿no? Si yo estoy hablando de moléculas, pues bueno, es un problema que tengo cómo voy a representar esa molécula. Por ejemplo, yo me puedo trazar, digamos, o poner la tarea de cómo voy a hacer, digamos, una representación de moléculas en forma vectorial. Voy a hacer un espacio vectorial de moléculas. Bueno, entonces, aquí muchas de estas similitudes o medidas de similitud, pues vienen desde el viejísimo cuento que nos contó Jacquard, bueno, que es la medida de similitud, que pues funciona muy bien en muchos casos, pero en otros casos pues no funciona tan bien, ¿verdad? Que básicamente, bueno, Jacquard era digamos, un amante de las flores y allí surgió mucho de sus intereses para comparar cuál flor tenía parentesco con otra o cuál era parecida, era de la misma familia. Bueno, entonces, volviendo a nuestro problema, lo que vamos a nosotros, nuestro enfoque, de alguna manera, lo que va a hacer es retomar este tipo de cosas que se han hecho en lenguaje natural, como lo que platicábamos hace un momento, donde las oraciones ya se convirtieron en vectores y entonces ahí han surgido varias propuestas, como una propuesta que hicieron los alemanes, Turk en particular y sus colaboradores, que lo que hicieron es proponer una forma, una copia así de Word2Vec, pero con moléculas. Ven ahí, pues, qué átomo sigue de qué átomo, por ejemplo, en estas cadenas como las de Smiles que vimos, quién sigue, cómo sigue, que si es un enlace doble, que si es un enlace triple, etcétera, pero fueron un poquito más allá. Porque lo que hicieron también es que se dieron cuenta, bueno, ya se habían dado cuenta porque ellos son químicos, de que en química hay ciertas, digamos, ciertas agrupaciones de átomos que se llaman grupos funcionales. Entonces, pues veían si ese grupo estaba funcional, estaba presente, si no, si después de este átomo sigue un grupo funcional, si no. Y entonces con eso pudieron entrenar unas máquinas que pudieran adivinar quién sigue después de quién, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, eso lo iban representando en forma vectorial. Lograron hacer representaciones de moléculas en forma vectorial y Moltuvec es una de las, digamos, de los programas más exitosos que ha logrado representar vectorialmente moléculas tan arbitrarias como los que ustedes quieran, ¿no? Entonces ya tenemos que ahora mi molécula es un vector, ¿no? Y entonces pues hay que probar si ese vector sirve o bueno, me va a servir verdaderamente para representar estas moléculas o no, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones que nosotros abordamos. Nosotros tomamos Moltuvec, nosotros ya tomamos esta formulación que nos permite convertir, tomando todas digamos, estas técnicas del lenguaje natural y permiten de alguna manera dar una representación a las moléculas, ¿no? Entonces son métodos inspirados en PLN, esta conversión se llama embedding, donde yo voy a hacer este embedding significa que voy a convertir esta molécula en un vector. Convierte subestructuras moleculares en vectores continuos, claro. O sea, lo va haciendo por partes hasta que obtiene un vector
al final un vector resultante. Es decir, se fija en las partes y va con cada una de las partes, va al final de cuentas creando una serie de vectores para obtener al final un solo vector que represente la molécula, pero donde está toda la información de grupos funcionales, de quién sigue después de quién, etcétera, etcétera. Bueno, esto también se hace con un entrenamiento, con una máquina que al final te adivina qué seguiría, ¿no? Y entonces, pues con eso puedes checar muy bien si tu embedding está bien hecho o está mal hecho, porque dices, bueno, pues esto no lo adivina ni de chiste, esto está muy mal planteado y bueno, pues es una forma de poder decir si las cosas van bien o no van bien, ¿no? Entonces, bueno, ya que tenemos el embedding, nosotros podríamos decir, bueno, pues ya tenemos el embedding, vamos ahora a ver, como tenemos vectores y cada molécula es un vector, voy a ver qué tan similar es una molécula usando digamos, pues las técnicas euclidianas, voy a medir distancias euclidianas, voy a hacer proyecciones euclidianas para ver si un vector es similar a otro, si tiene una gran proyección uno en el otro, etcétera, etcétera. Y operaciones simples que me van a permitir de alguna manera ver. Pero lo que sí les puedo decir es que si ustedes trabajan en una geometría euclidiana, las cosas no funcionan. Lo que va a pasar es que estos vectores de alguna manera no trabajan bien, no te dan una información muy asertiva y entonces es cuando a nosotros se nos ocurrió que podíamos estar usando diferentes métricas y pues se nos ocurrió que trabajando con la distancia de Mahalanobis, pues de alguna manera tenemos ahí relaciones, ¿no? Estadísticas que pues de alguna manera están relacionando a estos vectores, ¿no? También vamos a usar el ángulo de Mahalanobis para poder después usar proyecciones de coseno, pero digamos, esto nos va a permitir, digamos, ya tener una formulación. Vamos a calcular las distancias de Mahalanobis. Es como si yo tuviera, imagínense ustedes que yo tengo una molécula target o una target, perdón, una molécula target que yo tengo, digamos, pues la ambición de tener algunos similares. Entonces digo, bueno, pues voy a medir la distancia entre todo este espacio muestral que tengo, que es grandísimo, ¿no? Que de los cuales nada más conozco sus smiles, pues bueno, me pongo a hacer, digamos, primero tengo que convertir las moléculas que voy a usar, los tengo que convertir en vectores usando Mol2Vec. Una vez que son vectores, voy a usar la distancia de Mahalanobis, que pues, como ustedes recordarán, es muy parecida a la distancia euclidiana, solamente que aquí aparece la matriz de covarianza a la -1, y entonces eso nos ayuda a medir la distancia. Si yo tengo un target, a lo mejor yo podría calcular qué tan lejos o qué tan cerca están otras moléculas de ese target, ¿no? Y entonces eso me puede ayudar a encontrar moléculas similares, ¿no? Tiene varias propiedades que me ayudan a establecer que pues sí, se comporta bien como una métrica y entonces esto me va a ayudar después, bueno, aquí aparece un tensor, el tensor de la inversa de la covarianza, pero bueno, lo que estoy diciendo es que estas propiedades me van a permitir relacionar vectores, pero de una forma diferente. No va a ser simplemente como tendría que ser en un espacio euclidiano. Entonces, pues aquí pues vamos a tomar de entrada, este es el pipeline del cálculo, la ruta que sigue el cálculo. Yo voy a tener embeddings usando Mol2Vec, voy a usar un par de moléculas, por ejemplo, voy a calcular la covarianza, invertir a la matriz de covarianza y bueno, con eso me va a permitir calcular distancias y cosenos, que eso también me va a permitir, otra vez usando similitudes de coseno, pero esto ya es un poquito más sutil porque ya no es el coseno usual, sino estamos metiendo distancias que ya no están, ya no es la métrica euclidiana, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos ahí, vemos que pues otro tipo de métricas no tienen mucha sensibilidad hacia las correlaciones y pues cuando escalas, pues tampoco tienes problemas a veces para hacer cuando cambias de escala, pues a veces en ciertos casos, pues sí tienes que son invariantes ante el escalado o sí varían con el escalado. Los tiempos de cómputo, pues aquí Mahalanobis, pues sí también es alto, pero nos permite de alguna manera relacionar
moléculas de una forma diferente, ¿no? Mahalanobis captura relaciones que pues, no son lineales entre los descriptores moleculares, en los descriptores que estamos dando. El costo computacional se va a justificar, pues en espacios, a veces tienes vectores que pues miden, tienen una dimensión de 1000 para describir cada molécula, a veces menos, normalmente pues así por default son como 400 la dimensionalidad de cada uno de los vectores que representan las moléculas. Una ventaja es que todos los vectores los estandariza al mismo tamaño, ¿no? O sea, el espacio vectorial pues tiene una dimensión bien definida, ¿no? Y entonces, esto nos va a permitir también hacer clusterings, ¿no? Y pues atacar el problema del espacio químico. Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo estas bases de datos gigantes de los que hablaba, el GDB7, el 11, el 13, el 17, que son espacios inmensos, ¿no? Yo digo, bueno, a mí me gustaría encontrar algo parecido a esta molécula. Una cosa que puedo hacer es agrupar y sacar clústeres usando la distancia de Mahalanobis, eso sería una. Otra, directamente tener un blanco, un target, donde yo pueda después establecer distancias, cosenos, etcétera, que me permitan decir algo acerca de la similitud de estas moléculas. Bueno, para nuestra sorpresa, porque todavía esto está, bueno, aquí hicimos la prueba, nos hicimos la prueba, digamos, con ciertas moléculas, tomamos unas moléculas que usamos la anilina y los anilinoides, y también aspirinas y aspirinoides. Es decir, nosotros vamos a tener como target la anilina, que es una molécula que se usa en muchas, tiene propiedades ópticas muy interesantes, se usa para hacer tintes, etcétera. Y yo no soy químico, no sé mucho de química, pero bueno, este tipo de aparatos te permite, estamos colaborando también con químicos, que nos permiten pues, establecer esto, ¿no? Y los aspirinoides, pues bueno, nos gustaría saber si hay alguien que se parezca, ¿no? Entonces, vamos a poner pues unas bases de datos muy grandes y los resultados a los que hemos llegado pues, son bastante prometedores porque, por ejemplo, entre millones de moléculas podemos ver que o sea, si nosotros primero hacemos el embedding de la molécula y luego hacemos una búsqueda usando Mahalanobis, lo que vamos a llegar es que precisamente pues sí encuentras moléculas que son bastante similares. A decir de los químicos, también tienen propiedades bastante similares y pues esto está muy, muy interesante porque de alguna manera puedes encontrar una aguja en un pajar, puedes encontrar los símiles usando este tipo de tecnología. Entonces, primero hicimos el embedding usando Mol2B, convertimos el espacio muestral, digamos, o este espacio de moléculas, lo convertimos en vectores y después medimos con Mahalanobis sus distancias y sus ángulos. Entonces, aquí están consignados y estos, pues, por ejemplo, serían las moléculas más similares, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10 moléculas más similares a lo que sería el anilina. La anilina es la base para hacer la búsqueda en una base de datos que normalmente es bastante grande, ¿no? Al menos son miles de moléculas, y si no son millones, en donde se pueden encontrar estructuras similares. Ahora, aquí cabe decir algo que es muy importante. Hay algo que es muy importante y es lo siguiente. De acuerdo a la química, y esto no es una regla que sea una regla así invariante o que vaya a ser eh, pues cierta en todos los casos, pero de acuerdo a la química, lo que se sabe es que la estructura determina muchas de las propiedades, ¿no? Entonces, si tú te encuentras, si tú encuentras estructuralmente, o sea, moléculas que estructuralmente son muy parecidas, pues es esperar que efectivamente tengan propiedades físico-químicas muy parecidas, ¿no? Y bueno, incluso también en la farmacia, pues te vas a encontrar con que tienes moléculas que tienen propiedades, digamos, terapéuticas muy similares y no solamente eso, sino todas las moléculas que se usan, digamos, como fármacos, pues tienen que cumplir todas una serie de requisitos como solubilidad, etcétera, para que pues puedan ser absorbidas por el cuerpo. Y entonces, pues lo que hemos visto es que efectivamente estas moléculas, al tener estructuras similares, tienen propiedades físico-químicas muy parecidas. Y estas propiedades que son las propiedades que piden, digamos, se piden en farmacia, pues también se cumplen, ¿no? Pero esto pues es una consecuencia
de que estructuralmente son parecidas, ¿no? Entonces, esto es el resultado de la búsqueda. Aquí, bueno, el espacio era muy grande donde se buscaron estas y pues se encuentran. Aquí está la aspirina y pues encuentras estructuras muy parecidas a la aspirina que efectivamente, pues, ¿cómo lo hicimos? Bueno, primero convertir todo a con Moltubec y después usando Mahalanobis sacar los ángulos y ver quiénes son las 10 más cercanas, ¿no? Y entonces pues encuentras estructuras que pues sí tienen una gran similitud con la estructura, digamos, target o la base, ¿no? Entonces esto pues nos ha dado resultados, bueno, según nosotros estos son resultados muy interesantes porque te permiten, no solamente con esto vas a poder hacer clústeres, vas a poder también encontrar entre una gran cantidad, una gran variedad de moléculas, son miles de millones, vas a poder encontrar, claro, el costo computacional puede ser alto, pero no tan alto como pues ponerte a hacer cálculos ab inicio. Entonces, lo que vas a poder hacer es encontrar similitud molecular estructural, ¿no? Bueno, entonces, esto es también aquí cómo se acercan algunas moléculas al target, ¿no? Pero esta gráfica sí es realmente más interesante, porque aquí teníamos un target y entonces lo que vimos es las diferentes distancias de Mahalanobis y, bueno, entre más te alejes de esta, pues tu distancia de Mahalanobis es más grande. Pero lo que sí es que digamos, hay una propiedad físico-química, bueno, una propiedad electrónica muy importante que se llama el band gap, que básicamente mide, digamos, cuánto, este band gap que estás midiendo va a determinar muchas propiedades de reactividad y muchas propiedades que tiene la molécula dependen en un gran número de casos del band gap. Lo que nosotros vimos es que las moléculas cercanas, de acuerdo a Mahalanobis, tienen un band gap que también es muy cercano, porque aquí, bueno, es la diferencia de band gaps, ¿no? Entonces, aquí tienen una diferencia muy, muy cercana. Digamos, perdón, su band gap es muy similar y entonces esperamos que también por eso van a tener propiedades físico-químicas muy parecidas, ¿no? Es decir, estas que están en obscurito, pues son las que tienen un band gap muy parecido precisamente al del target, ¿no? Entonces, aquí, pues también, de hecho, aquí también, no sé si lo consignamos, no creo que no, pero aquí sí. Por ejemplo, aquí pusimos que el band gap, pues cómo se va haciendo similar, como el band gap que se encuentra es muy similar. ¿Y por qué nos interesa el band gap? Bueno, no es que nos interese el band gap, lo que pasa es que así per se, sino el band gap va a determinar muchas de las propiedades, ¿no? Aquí hay diferencias positivas y negativas, porque a veces te da band gaps más grandes o más chicos que el de tu blanco, ¿no? Bueno, entonces, lo que todo, esta gráfica a mí me gusta mucho porque de alguna manera ilustra, pues que hay propiedades físico-químicas y entonces esto ya empieza a darle una estructura al espacio químico. El espacio químico ya va a tener moléculas que se van a ir agrupando, ¿sí? Miren, incluso este mes acaba de salir un artículo muy interesante, no, ya no me dio tiempo de poner digamos, la gráfica que sacan ellos. Ellos tienen digamos, este artículo es un artículo de una persona muy respetada en una universidad italiana que lo que hace es al final de cuentas trata de darle estructura al espacio químico. Y entonces lo que encuentra es que, pues él hace, siguiendo una técnica diferente a la que nosotros usamos, encuentra este tipo de clústeres, ¿no? Y entonces dice, mira, aquí está tales compuesto de silicio, cada uno de estos puntos sería una molécula, ¿no? Y entonces tú lo que tienes es, pues, tiene la posibilidad de agrupar en clústeres con aprendizaje no supervisado, ¿sí? No necesitas el aprendizaje supervisado, simplemente hacer la clusterización y sabes quiénes tienen distancias cortas de Mahalanobis, etcétera, etcétera, y entonces vas a poder ir agrupando en clústeres. Y eso, pues, eso te va a llevar a decir, bueno, pues estas moléculas son las candidatas. Miren, por ejemplo, aquí en Coajimalpa lo que hicimos es, hay un investigador que se dedica a la investigación del cáncer. Él es químico, sintetiza fármacos y cosas así, tiene muchas patentes. Y entonces él estaba buscando pues moléculas similares, ¿sí? Al ibuprofenol. Y entonces, perdón, ibuprofeno. Y entonces lo que hizo con esto es, pues tenía, porque también tiene propiedades anticancerígenas. Entonces, lo que pasa es que
él andaba buscando, pero pues había varios ibuprofenoides que pues le guiñaban el ojo, pero no sabía cuál. Nosotros le dimos una lista de pues posibles candidatos porque teníamos en este espacio de búsqueda una lista de quienes se parecían más digamos, al blanco, ¿no? Al ibuprofeno, que era el blanco. Y sí, efectivamente, lo que dice es que pues está un poco sorprendido, porque pues, nosotros no somos químicos, ni sabemos química, pero dice, pues sí, sí tienen propiedades muy interesantes y que se parecen mucho a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, bueno, pues aquí, lo, pues esto es, creemos que es un trabajo que va a mejorar la precisión en el descubrimiento de fármacos, ¿no? Pues tiene un potencial grande, ¿no? Para encontrar perfiles novedosos, terapéuticos, etcétera. También de nuevos materiales, por ejemplo, a lo mejor un material óptico que a mí me interesa tal o cual cosa, ¿no? Y entonces, pues, ¿esto qué ventajas también tiene? Pues que va a facilitar un cribado, pues, rápido, ¿no? O sea, vamos a digamos, separar cosas que no nos sirven de cosas que sí nos sirven o posibles candidatos, va a reducir algunos esfuerzos en pruebas experimentales, porque imagínense, examinar esa cantidad de miles de millones de moléculas, pues prácticamente es imposible. Acelerar, pues va a acelerar los ciclos generales de descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Esto es una alternativa a las métricas tradicionales, pues ha demostrado hasta el momento identificación efectiva de moléculas similares como la aspirina, la anilina y otras, ¿no? No son las únicas que hemos tratado, también los ibuprofenos, muchas más, ¿no? Se destacan, pues, que tiene implicaciones, esto tiene implicaciones farmacéuticas y en ciencias de materiales, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuáles son qué hay, qué pendientes hay? Pues mejorar los embeddings. Moltubec no es el único embedding, ¿sí? Y además tiene sus problemas cuando encuentra, por ejemplo, grupos funcionales que nunca ha visto, no sabe qué hacer y te dice que esa molécula no la puede vectorizar. Hay otros métodos que vienen también de la inteligencia artificial que pues se pueden usar para hacer el embedding. Una sería las redes neuronales gráficas, que al final de cuentas pues hacen un embedding y la otra pues, es de todo un grafo, ¿no? La molécula vista como un grafo, pues la puedes embeber o convertir a un vector. También hay otro tipo pues, de modelos que nos pueden servir. Por ejemplo, los autoencoders, al final de cuentas, lo que hacen es esa información que nosotros tenemos, si es relevante, pues la llevan a un espacio de dimensión un poquito más baja que puede ser tratada. Y ustedes pueden poner un montón de características en la entrada y al final pues reducen el espacio considerablemente, no sé, y eso también puede ayudar. Nosotros hemos tratado un poquito, yo he estado tratando con algunos de mis estudiantes modelos que tienen pues que son que convierten estos grafos en vectores usando redes neuronales gráficas y pues también hemos tenido resultados bastante prometedores. O sea, no hay que clavarlos nada más en Moltubec, hay otro tipo de codificaciones o de cómo convertir una molécula a un vector, ¿no? Y entonces, eh, bueno, esto está, también tenemos que integrar pues cosas, nuevos enfoques, ¿no? Que nos permitan pues ir, digamos, sacando adelante este tipo de cuestiones, ¿no? Pues muchas gracias. Esto es un poco de lo que hemos estado haciendo aquí y pues que pues a mí pues me da mucho gusto porque también nos da un poco nos, nos, nos muestra, ¿no? El poder que tienen las matemáticas al final de cuentas y todos sus métodos y que llevan a atacar problemas que a lo mejor no son de nuestra área, ¿no? Como la química y que es donde siempre vamos a poder decir algo. Muchas gracias. Ok, ¿preguntas? Hola, buenas tardes. Mira, yo tengo varias preguntas. Más o menos para que nos ubiques en tiempo de CPU, ¿de cuántas moléculas estamos hablando para este ejemplo que nos diste? ¿Cuántas moléculas trabajaron? ¿Cómo invirtieron la matriz para la métrica, la S a la -1? Ajá, usaron valores singulares.
pero eso va a depender mucho de cuánto es tu espacio, ¿no? O sea, de qué tamaño es esa AS, va a depender de tu espacio, ¿no? Por lo que Sí, vi. Entonces, sí, perdón, es que, disculpa, se oye súper entrecortado, no, no creas que no quiero contestar, sino se oye muy entrecortado, escucho la mitad de lo que me preguntas, pero no puedo apreciar bien, discúlpame. Este, escuché algunas de ah, las cosas que me preguntabas, pero no con cabalidad. ok, entonces de esos millones de moléculas, ¿cuántas utilizaron ustedes de una base de datos? Pues mira, nosotros empezamos conservadoramente con una base de datos precisamente donde, bueno, te voy a platicar el contexto así muy rápido. La respuesta, empezamos con bases de datos que tenían como 134,000 moléculas, ¿sí? Hay una base de datos muy famosa que se llama QM9 que nos permite precisamente, pues, checar muchas de las cosas que estamos haciendo, porque en esa base de datos un equipo de investigadores se dio a la tarea de calcular todas, absolutamente todas, las propiedades fisicoquímicas de esas moléculas, ¿no? Entonces, de esas sí las hicieron en cálculos ab inicio, digamos, hicieron los cálculos ab inicio y se sabe todo de ellas, ¿no? Entonces, eso te orienta mucho porque de alguna forma, pues puedes hacerlo y es con lo que empezamos, digamos, ¿no? También hemos estado trabajando con GDB7, con GDB9 y subconjuntos, que cada vez son más grandes, pero sí, bueno, aquí está uno de los alumnos que es el que se encarga de decirte exactamente cuántos, pero bueno, no sé, ¿tú te acuerdas, León, cuántas son las máximas que has podido trabajar con ellas? Creo que no está bien, pero digamos, sí, te puedo decir que nuestra base ha sido QM9, ¿no? QM9 es una base de datos bastante grande, pero, bueno, aquí ya me contestó en el chat, han sido, pues sí, son como 134,000 moléculas, ¿no? Para la anilina, lo que sí hicimos es agarrar moléculas de diferente índole que venían de varias bases de datos muy diferentes. Y pues, ¿por qué? Pues porque nosotros queríamos, de alguna forma, enriquecer esta base con moléculas que son de alguna forma heterogéneas. Y entonces, no me acuerdo de verdad ahorita, a ver, no sé si no se acuerda, pero me parece que ahí sí la cantidad era muchísimo mayor. Pero bueno, te puedo decir que ahorita pues hemos usado bases de datos que tienen, por decirlo así, 134,000 moléculas. Y lo que alcancé a oír, si tienes una limitación para hacer la matriz de covarianza, pues sí te va a quedar una matriz, pero depende también de cuántas características estés, por ejemplo, si los vectores son de 300, por decir así, de 400, de dimensión 400, pues aunque tengas millones de moléculas o miles de moléculas, pues al final de cuentas sí vas a tener que sacar esa distancia entre ellas, pero lo que pasa es que tu matriz de covarianza pues tiene una dimensionalidad de 400. Si tú tienes de 400 por 400, si estás usando 400 características o números o un espacio vectorial de 400, ¿no? Entonces eso de alguna forma ayuda, ¿no? Eh, bueno, nada más, no sé si es lo que preguntabas, perdón, es que de verdad no se te escuchó. Ok, bueno, y más o menos el tiempo de CPU para hacer esta clasificación. Ay, no escucho. De veras, perdón, no escucho. Disculpa. Em, Está en el chat, maestro. sí, Poniendo. sí, sí, sí. Ya está en el chat Ya. la pregunta. Sí. ¿Y más o menos qué tiempo de CPU se llevó a llevar toda esta clasificación? Pues mira, las 134,000 no se llevó así que digas, de CPU, deja ver si León tiene los datos precisos, porque es el encargado casi siempre de hacer los cálculos, los datos de CPU, León. ¿Tú tienes los datos de CPU, León? Sí. Los experimentos toman más o menos 2 horas en una computadora personal. Con eso ya creo que te contestamos. Al menos con QM9. 2 horas, ¿sí?
Ya si agarras bases de datos muchísimo más grandes, pues sí vas a necesitar una maquinaria, una máquina más grande. Nosotros normalmente hemos trabajado con máquinas personales poderosas, lo que tú quieras, pero nada del otro mundo. No, hasta últimamente hemos estado usando ya mainframes o computadoras un poquito mejores que tienen GPUs, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si tuviéramos a nuestro alcance una buena computadora, pues podríamos explorar de veras el espacio, digamos, químico de una forma mucho más seria. Sí, ahorita lo que hemos estado haciendo estas pruebas con QM9, con computadoras personales. Los experimentos con QM9, como dice León, aquí no toman más de 2 horas, ¿eh? De tiempo de CPU ahí habría que ver, ¿no? Pero Sí. Espero que me escuches, ¿me escuchas? sí, sí te escucho, sí te Ah, escucho. muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por tu plática y solamente para poner en contexto, debes saber que dispositivos médicos y farmacéutica es uno de los sectores estratégicos del Plan México y que por lo tanto esta investigación en el diseño de fármacos o el reuso de fármacos es un tema de investigación muy importante. Me da la impresión de que el trabajo que tú presentaste va en esa dirección de reutilizar fármacos para otras enfermedades o lo que sea, ¿no? Que es una parte del reuso de los medicamentos, ¿no? Y la otra que te quería preguntar es más bien de índole químico, ¿no? Porque otra línea de investigación es en dónde colocar una nueva molécula dentro de la estructura de las que ya existen. Y para eso hay toda una metodología que le llaman la metodología de novo o de novo. No sé si podrías platicar un poquito de esta metodología y en qué contexto pondrías tu trabajo. Sí, no te escuché bien otra vez, perdón, de veras que me da una pena enorme, nunca me había pasado esto en una plática. Oí que, bueno, esto del plan nacional para, pues sí, empezar a hacer una utilización cabal de los recursos para producir nuevos medicamentos o reutilizar medicamentos, y mencionabas algo de, de Ay, ya. Gracias, gracias. Perdone, discúlpame. Me da una pena enorme. De verdad se oye muy entrecortado y no escucho. ¿Es su internet de salida de ustedes? Sí. Yo creo que sí, porque yo no he tenido ninguna queja últimamente. Se oye. De nuevo escuché nada más así. No, no entendía. De verdad, no. No, pero creo que este plan no lo puedo colocar en este contexto porque no lo conozco muy bien. Al revés, si tú sabes algo de eso y nos puedes ilustrar, a mí me encantaría porque te digo, estamos muy clavados en esto, pero pues no hemos, digamos, sabido de este contexto del que tú mencionas, que tal vez deberíamos de saber, pero no lo sabemos. Entonces, así te lo contesto honestamente, si es que escuché bien esto que dijiste muy entrecortadamente. Si tú tienes alguna información que pueda ser útil, pues te lo voy a agradecer muchísimo. Dice, al encontrar las moléculas similares, la distancia representa algo en particular, es decir, los números importan no solamente la escala. Pues yo creo que es la escala, ¿eh? Yo creo que eh, pues es algo así como que dices, bueno, yo voy a tomar cierta escala, pero los números per se hasta el momento no es que nos digan así algo. Lo que sí es que los ángulos de Mahalanobis de las moléculas que son de interés son ángulos pequeñitos, ¿no? Y entonces eso pues sí es de esperar, ¿no? Porque pues tú dices, bueno, si yo hiciera el coseno, calcular el coseno, pues claro que me va a salir algo como una proyección grande sobre el otro vector, ¿no?
Pero sí, sí, si tú te fijas en lo que nosotros teníamos aquí, en los cálculos de los ángulos de Mahalanobis, son angulitos pequeños, ¿no? Y la distribución de los ángulos de moléculas de interés es una distribución de ángulos pequeños, ¿no? Ya cuando el ángulo se empieza a hacer grande, la molécula empieza a alejarse, alejarse, y entonces, bueno, hay una correlación con esto entre la distancia y también qué tanto influye el ángulo para decir algo acerca de la similitud. Entonces la respuesta sería, en el ángulo es notorio que sí, ángulos pequeños, mayor similitud, ángulos grandes, menor similitud, ¿no? En la distancia, no es que la distancia no tenemos así que digamos así calibrado, distancia tanto, significa tanto, no, no hemos, sería interesante, pues se podría hacer así distribuciones estadísticas, etcétera, pero no las hemos hecho, ¿no? En todo caso, lo que estamos planeando hacer es sacar, por ejemplo, digamos, imagínate, por ejemplo, en esta base de datos que se llama QM9, sacar, digamos, las distancias y ver cuál es la distancia media y poder hacer una red compleja de las separar, ¿no? Por ejemplo, si tú estás a menos que la distancia promedio, digamos, de Mahalanobis, sacas la distancia de todas contra todas, sacas la distancia media y dices, bueno, voy a hacer el clúster de las que están a una menor distancia de, digamos, de la media y una mayor distancia de la media. Sería un ejercicio interesante también, ¿no? Porque te daría una idea y pues podrías después ver con un químico si estas estructuras tienen alguna correlación interesante o al menos le dicen algo al químico, ¿no? Esto pues también se puede después estudiar con redes complejas usando no solamente la distancia Malajalanovich, sino dándole también un peso diferente a otro tipo de cuestiones. Y entonces esto te va a permitir pues usar todas las herramientas de las redes complejas para el estudio de estos clústeres. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Una Muy disculpa interesante. enorme No, porque no se no preocupe, escuché. es acá también a veces es más de nuestro lado, no se preocupe. Sí, no, ya no le oí nada, pero les agradezco infinitamente su atención. Ya no se oye, de verdad. Es increíble. Qué pena, de veras. Pues, sí. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues espero verlos en persona a todos ustedes pronto. Muchas gracias. Y bueno, la información que mencionaba el compañero que habló de los planes también que hay en México, a mí me gustaría, pues si él sabe y que nos pueda ilustrar, me encantaría, ¿sí? Yo no estoy un poco desconectado, ojalá que me pueda contactar. Mi correo electrónico, pues se lo puede facilitar el doctor Rogelio, ¿no? Entonces, con mucho gusto. Muchas gracias.